Hola, bienvenidos a esta conferencia pautada para el día de hoy sobre justicia social en la Biblia, aportes de una visión diferente. A ver, por justicia social actualmente se entiende el criterio por el cual la distribución de riqueza, oportunidades y hasta incluso privilegios dentro de una sociedad es igualitaria y al alcance de todos. En sus orígenes, tanto en las culturas occidentales como en las más antiguas de Medio Oriente y también de Asia, el concepto de justicia social se ha referido frecuentemente al proceso por el cual se garantiza que las personas, cumpliendo sus roles sociales, reciban lo que les corresponde de la sociedad. Hoy vamos a abordar desde las propias bases bíblicas y por ende la forma en la cual el judaísmo lidia con la ética de la responsabilidad tanto individual como social, proponiendo un criterio de justicia social e incluso una metodología para lograrla de forma distinta, hasta incluso desafiante a las actualmente vigentes seculares, como también otras religiosas. Podríamos comenzar en este sentido diciendo que en la cultura bíblica existe un llamado a considerar toda persona universalmente igual a otra por ser creada a imagen y semejanza divina. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, encontramos que dice: Dios dijo, hagamos un hombre con nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y luego prosigue diciendo, y creó Dios al hombre con su imagen, con la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dicho sea de paso, este es el primer documento en la historia de la humanidad donde se manifiesta la absoluta paridad e igualdad ontológica entre el hombre y la mujer. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, e incluso llegando a los griegos y a los clásicos romanos, para quienes y donde la mujer era un bien mueble, no gozando del carácter jurídico de persona. Pero esta igualdad, ya planteada en términos bíblicos, cristinos, es interpretada en términos de capacidad de comprensión y discernimiento, y esto lo pueden ver en cualquiera de las clásicas, exégesis y aparatos hermenéuticos bíblicos desde el judaísmo. Digo, capacidad de comprensión y discernimiento, que son cualidades intelectuales no muy igualitariamente desarrolladas entre las personas. Esto lo podemos ver y lo podemos observar cotidianamente. Y sobre este punto, análogamente, el Talmud, en su tratado Sanedrín, en el folio 37, nos presenta de forma análoga la diferencia entre quien acuña muchas monedas, pero a partir de un mismo molde, pareciéndose unas monedas a otras, pero la diferencia con Dios, quien crea a todos los hombres bajo la estampa del primero, de Adán, y ninguno parecido a su prójimo. Siguiendo esta analogía, podríamos decir que si los humanos son iguales en ser habientes de las mismas capacidades, pero desiguales en la actualización de dichos atributos fundamentales, difícilmente puedan colegirse o puedan inferirse presuntas implicaciones sociales en términos de igualdad en la distribución de riquezas. En otras palabras, frente a la igualdad potencial en las capacidades, pero frente también a la desigualdad en la actualización de estas capacidades, en la realización de estas capacidades y su desarrollo, entonces esto conlleva también implicancias sociales en términos de desigualdad también en la distribución de riquezas. Porque en dicho caso, en caso de querer colegir un resultado igualitario en la distribución de la riqueza,
pero a partir de un dato fáctico, que es la desigualdad en los atributos de realización o actualización de estas capacidades que sí son dadas de forma igualitaria, la situación de igualdad universal en la distribución de la riqueza presupondría no solo una también igualdad universal de habilidades intelectuales, manifiesta por supuesto como falsa, sino también una igualdad universal de fortalezas físicas, una igualdad universal en destrezas, en aptitudes y en potencialidades para todo y en todo respecto. Más aún incluso, un igual número, idéntico número de miembros en cada familia. También una idéntica paridad en la cantidad de miembros, mujeres y hombres, dentro de cada familia, entre muchas otras variables, las cuales deberían ser mutuas e idénticas. Sabemos que tal estado y tal situación no solo es contrario a la naturaleza, y de hecho fácticamente inexistente, sino incluso contrario al propio designio del Creador. Y al respecto, Aaron Levine, uno de los más encumbrados investigadores en la materia, enfatiza que la responsabilidad bíblica hacia el pobre no radica en la redistribución del ingreso, como hoy se pretende resolver o al menos lidiar o excusar de este problema. Como dije, redistribución del ingreso, que es una frase tan popular como poco entendida en estos tiempos, sino que la responsabilidad bíblica hacia el pobre radica en el desarrollo de los factores económicos y laborales que redunden en su favor. Vamos a profundizar ahora sobre este tema, dado que en esta misma línea de pensamiento encontramos al doctor David Novak, al profesor David Novak, que es otro de los grandes académicos en la materia, quien afirma que la distribución social de la riqueza para la satisfacción de las necesidades materiales de sus miembros no puede considerarse justa cuando es conducida sobre la base de una estricta igualdad aritmética. Esto es lo que estábamos hablando antes, porque hay una falsedad desde el propio punto de partida en esa presunción, sino basada, por supuesto, es una quimera, ¿no es cierto?, que predica una universal igualdad humana, ¿no es cierto?, sino que tiene que estar basado en otra cuestión que ahora vamos a profundizarla. Y por ello, el mismo David Novak dice que los dos versículos que parecen contradictorios en la Biblia son los que a partir de los cuales rectifican la cuestión de la pobreza dentro de un mundo real y no un mundo utópico. Estos versículos, que bien pueden ser el comienzo, como dije antes, de la solución del problema real en un mundo real, a diferencia de intentar dirimir un problema real con fraseología de ocasión, cuya premisa o cuya presunción difiere tanto de ser real que se asemeja casi a una fantasía o, como dije antes, a una quimera. Estos dos versículos son los que están en el Deuteronomio capítulo 5, versículo 4 al 11, y que preceptúan básicamente diciendo lo siguiente: que no haya necesitado en ti, por un lado, y por otro lado, pues el necesitado no cesará del seno de la tierra, por eso yo, está hablando Dios, ¿no?, por eso yo te ordeno diciendo, ciertamente abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Repito, por un lado, el versículo 4 del capítulo 5 del Deuteronomio dice que no haya necesitado en ti, comanda a que no haya necesitado.
inmediatamente dice, pues el necesitado no cesará del seno de la tierra. Parecería contradictorio, que no haya, pero que en realidad siempre habrá. Y luego finaliza diciendo, por eso yo te ordeno diciendo, ciertamente abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Aquí vale la pena aclarar la definición de necesitado. Una palabra rara, ¿no es cierto? Nunca se dice el necesitado o el menesteroso, siempre se habla del pobre. Pero aquí vale la pena aclarar la definición entre necesitado y pobre. La definición, al menos como la Biblia lo distingue, ¿no es cierto? En hebreo, este versículo dice ebión. Ebión es el necesitado. ¿Y cómo se lo define? Se define el necesitado, el ebión, como quien ha empobrecido repentinamente por alguna circunstancia comercial, financiera, coyuntural, a diferencia del pobre, que en hebreo se dice aní, definido como quien por razones inespecíficas padece de una pobreza crónica, estructural. Esta es la diferencia entre necesitado y pobre. Con esto entonces podemos ver cómo los últimos versículos citados hablan del necesitado y no del pobre estructural, sobre quien nos vamos a referir más adelante. Ahora, volviendo a estos versículos, fíjense que cuando dice que no haya necesitado en ti, el en ti es interpretado talmúdicamente y reglado, ¿no?, normalizado legalmente en el sentido de debido a ti. Es decir, lo que está diciendo este versículo, que no haya necesitado en ti, es que tus acciones no sean la razón de la pobreza de otros. Y así, a cada uno, a través de este versículo, le concierne no solo la responsabilidad individual, sino también la responsabilidad social de sus propias acciones. Entonces, si bien habrá siempre necesitados, como se sigue de este versículo, que parece contradictorio con la primera parte, si bien habrá siempre necesitados, es decir, quien no pueda trabajar o quien padezca circunstanciales penurias económicas o cuya condición sociocultural o económica sea de pobreza, siempre habrá razones coyunturales y circunstanciales de quiebras financieras, accidentes por las cuales uno empobrece, ya no puede trabajar, en fin, condiciones socioculturales o económicas que lo hayan hecho empobrecer circunstancialmente. Si bien habrás estos necesitados, cada uno debe velar por sus propias acciones, siendo responsable para evitar el advenimiento de la pobreza en otro, es decir, en su prójimo. Y para eso, la preceptualidad bíblica, el conjunto de leyes bíblicas, establece normativas sociales destinadas a prevenir toda exagerada disparidad socioeconómica y su consecuente inestabilidad social me refiero, siempre disruptiva, típico problema de las modernas sociedades y hasta ahora nunca resuelto. Ejemplo de estas leyes bíblicas podemos poner las relativas a los préstamos obligatorios y sin interés, leyes de porcentajes de donación obligatoria a un fondo social, sobre el cual vamos a profundizar más tarde, o bien leyes de porcentajes de donación obligatoria directamente dándoselo al necesitado y al pobre, leyes de remisión de deudas personales, leyes de liberación del producto agrícola cada 7 años, lo que se llama Shnat Shemitah, año de condonación, ¿no?, de remisión. La ley de jubileo, donde no solo se libera y remite lo mismo que en el Shnat Shemitah cada 7 años, ahora cada 49 años,
sino que también cada 49 años en la ley o el año de jubileo se remite también a su anterior dueño toda propiedad, bienes raíces, que haya sido adquirida como pago por deuda. Todas estas leyes, entre muchas otras, que regulan, por ejemplo, el otorgamiento de empleo, leyes que obligan al rescate de quien ha caído en cautiverio por razones económicas, y en especial las leyes que amparan y protegen especialmente al pobre, al huérfano y a la viuda, que en términos bíblicos son los considerados como los más económica y socialmente vulnerables. Entonces, lo interesante aquí no solo son todas estas leyes explícitas bíblicamente, y luego, como dije antes, regladas, normalizadas talmúdicamente, entre muchas otras, estamos nombrando simplemente las más conocidas, sino también lo interesante aquí es que todos estos preceptos ubican la responsabilidad de la iniciativa para con el pobre y para con el necesitado en el habiente como donante más que en el pobre y o en el necesitado como recipiente. Y esto es fundamental. Nuevamente, la Biblia, a través de la Torá, la Biblia y la regulación talmúdica en el judaísmo, a través de estos preceptos bíblicos, ubican, a diferencia de la modernidad, la responsabilidad de la iniciativa para con el pobre y el necesitado en el habiente como donante, más que en el pobre y el necesitado como recipiente. Y esta es una diferencia, yo diría, sustantiva entre la cultura del precepto respecto de la cultura del derecho. Porque en la cultura del derecho, el derecho es un reconocimiento de una necesidad que debe ser satisfecha por un tercero. El derecho a la educación, a la alimentación, en fin, los derechos son reconocimiento de necesidades, pero que tienen que ser satisfechas por un tercero. Por ejemplo, el Estado, en seguridad, salud, educación. En cambio, en la cultura del precepto, el precepto incluye un principio de obligación de la propia persona, más allá del reclamo de quien sea receptor de la acción de esta persona preceptuada. ¿No es cierto? Es la persona que está obligada a cumplir un precepto que redunda en el receptor, y no el receptor que tiene la facultad de reclamar a un tercero aquello que necesita. Esto es una diferencia sustantiva y fundamental entre la cultura del derecho y la cultura del precepto. El rabino Immanuel Jakobovich, reconocido rabino contemporáneo, indica que justamente en el sistema axiológico legal judío no es el pobre, no es el necesitado quien extiende su mano pidiendo limosna como en la modernidad o como en el moderno sistema de derecho, sino que inversamente es por ley obligado el donante quien abre su mano, pero para que aquel pueda ayudarse a sí mismo. Fíjense que es el mismo versículo citado que así lo comanda, cuando dice: yo te ordeno diciendo, ciertamente abrirás tu mano a tu prójimo, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Y como enfatiza el rabino, filósofo y educador del siglo XX, Isador Twersky, todo este gran y diferencial concepto de ayuda que se reglamenta en acciones concretas está basado en una obligación legal. ¿Y eso qué es lo que patentiza? Patentiza la responsabilidad social de cada uno de nosotros, del individuo, no dejándolo librado o no dejando librado la ayuda al pobre ni al necesitado a la dependencia de la caridad o de la filantropía, porque tanto la caridad como la filantropía están en función de la mera voluntad circunstancial. Tenemos entonces que
la bíblica y la talmúdica justicia social, como concluye incluso también el rabino y el profesor Leo Young, no es producto de la generosidad, porque la generosidad es el resultado de la naturaleza unilateral de la persona, voluntaria, unilateral, sino que la justicia social es una demanda legal que exige una mínima cooperación recíproca en favor de una mejor calidad de vida individual y de una mejor calidad de vida colectiva. Tal como manifiesta el Talmud en su tratado Sanedrín, volvemos a citar al Talmud en su tratado Sanedrín, pero ahora en el folio 27, cuando indica que la justicia social es una interrelación de mutua garantía, donde sin adherir a ninguna ideología socioeconómica como el marxismo, el capitalismo, el socialismo, el liberalismo, etcétera, 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 todas teorías que predican la sanación universal de las aflicciones sociales. En términos talmúdicos, la justicia social es concebida desde su propia raíz, obligando a establecer el proceso de toma de decisiones conducente a la menos inicua distribución de la riqueza. Y aquí cabe aclarar que por un lado, sin abogar por el pobrismo como virtud, algo también muy característico de esta época, muy clásico en ciertos sectores que no solo confunden ascetismo con austeridad, sino que incluso lo predican desde su propio y máximo bienestar y riqueza, pero tampoco abogando por la militancia de un utópico, deshumanizante y también expoliador igualitarismo económico-social, predicado hoy por ciertos sectores que han hecho de la frase distribución o redistribución de la riqueza una especie de consigna política neomarxista, ya fracasada en todo tiempo y lugar donde se la ha aplicado, es decir, sin caer en estos extremos, ni tampoco, por supuesto, en un capitalismo salvaje. La justicia social bíblico-talmúdica, es decir, judía, se ocupa concretamente y mediante obligatorias políticas sociales de proveer a todos los miembros de la sociedad los recursos suficientes en bienes y en servicios para sus necesidades básicas. Y así es como lo comanda el Deuteronomio en el capítulo 15, versículos 7 y 8, cuando indica que si hubiera un necesitado en ti de entre uno de tus hermanos, en una de tus ciudades, en tu tierra que el Eterno tu Dios te entregue, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano de tu hermano, el necesitado, sino que ciertamente abrirás tu mano para él y ciertamente le prestarás lo suficiente para sus necesidades, aquello de lo que él carezca. A su vez, esto reglamentado en el Talmud, en el tratado Ketubot, folio 67, donde se explicita que el límite de esta ayuda es precisamente otorgar lo suficiente para las necesidades básicas, sin la obligación de hacer rico al necesitado o de empobrecer al rico. Y que la aparente redundancia de estos versículos que recién leímos, cuando dice prestar lo suficiente para sus necesidades, y luego dice aquello de lo que él carezca, parece una redundancia. Esta redundancia indica que las necesidades son definidas individualmente, aquello de lo que él carezca. Las necesidades son definidas individualmente, no siendo las mismas para cada persona, de acuerdo a su situación. Por ello, el versículo o los versículos comandan dar conforme a las necesidades en términos personales, nunca colectivos. Por un lado, para evitar ineficiencias en el proceso y dar cosas a quienes no lo necesitan, y por otro lado, cumplir efectivamente con la demanda, dar exactamente aquello que cada uno necesita. ¿Y qué quiere decir lo que necesita? Bueno, como indica Maimónides en su código legal
Mishneh Torah, se llama Mishneh Torah, las necesidades son aquellas relativas a la subsistencia y bajo la obligación recíproca por parte del pobre o del necesitado de demostrar su situación por razones ajenas o de fuerza mayor. Es decir, el pobre y el necesitado tienen que demostrar que ha caído en desgracia por razones ajenas a él y de fuerza mayor. Es decir, no porque simplemente decidió no trabajar o no quiere trabajar o decidió él ser pobre y vivir como un necesitado. Y esto también es fundamental. Y esto resulta sumamente, como dije antes, relevante, por cuanto en la cosmovisión bíblico-talmúdica la pobreza es considerada un mal, dado que repetidamente afirma la Biblia y el Talmud que sin las necesidades básicas materiales satisfechas la persona no puede dedicarse a su bienestar espiritual, que es su finalidad, por cuanto incluso en la Mishnah, en la ley oral judía, en el tratado que se llama Avot, capítulo 3, apartado 17, dice que si no hay Torá, no hay oficio mundano, y si no hay un oficio mundano, no hay Torá. Es decir, comanda a trabajar para cubrir las necesidades básicas y poder gozar del beneficio espiritual, del estudio y del cumplimiento de la Torá como finalidad, es decir, rendir culto a Dios como finalidad, ¿no? Luego prosigue diciendo, si no hay harina, en el sentido de sustento, no hay Torá, y si no hay Torá, no hay harina. Es decir, la pobreza es considerada además destructiva y humillante de la condición humana, y esto explícitamente lo indica el Talmud en su tratado Brajot, folio 6, a su vez basado en Proverbios capítulo 10, versículo 15, donde indica que la fortuna del rico es la ciudad de su poder y el terror de los indigentes es su pobreza. Incluso en el Talmud, pero ahora en el tratado Eruvin, en el folio 41, nos indica que la pobreza es tan destructiva y tan humillante de la condición humana al punto tal de ser un factor junto a la idolatría y a la maldad que priva a la persona de actuar bajo su propio discernimiento y voluntad. Entonces se entendió, digamos, en este tratado talmúdico enfatiza esto que veníamos diciendo antes, que la pobreza es tan destructiva y humillante de la condición humana que la equipara a ser un factor junto con lo peor que le puede pasar en términos en la religión judía a una persona, que es cometer idolatría y ser una persona malvada, ¿no? ¿Por qué? Porque la pobreza priva a la persona de actuar bajo su propio discernimiento y voluntad, y por supuesto priva a la persona de actuar bajo la voluntad divina, es decir, cumpliendo la voluntad divina, que es rendirle culto a Dios. Es decir, la pobreza es incluso considerada una desgracia mayor al conjunto de muchas otras desgracias, tal como se expresa también en el homilético texto, el Shmot Rabbah, el Éxodo. Rabbah es un texto homilético referido al libro del Éxodo. En el capítulo 31, en el apartado 14, y la remanida expresión de que la pobreza no debería ser una desgracia, todo el mundo conoce este tipo de expresiones, pero que ahí mismo en ese texto, estamos hablando de un texto que data aproximadamente entre el siglo II y el siglo III de la era común, ahí mismo se nos dice que en verdad esta frase, que la pobreza no debería ser una desgracia, en verdad no es sino el consuelo que ofrece quien se encuentra bien para no ocuparse en hacer salir al pobre de su desgracia, digamos, ¿no? Es una excusa. Por ello, la ayuda al pobre es considerada en la cosmovisión axiológica y legal judía como su rehumanización, volver a humanizarlo. Ahora, dicha ayuda no es una redistribución de la riqueza
expoliando a unos para otorgarle a otros. Ni tampoco se trata de promocionar la caridad y la asistencia como un modo de vida aceptable, legítimo, tal como acontece en múltiples sociedades modernas, expandiéndolo incluso fuera de las capacidades financieras del propio Estado e instrumentándolo como clientelismo político. Resulta evidente, y ustedes ya estarán observando que resulta evidente que el realismo del judaísmo aporta la noción de una igualdad extrínseca, prescriptiva, y no intrínseca descriptiva. Repito, ustedes ya estarán observando que el realismo judío, a partir de las bases bíblicas y del desarrollo talmúdico, aporta la noción diferencial respecto de la modernidad, donde postula, a partir de la realidad fáctica, la noción de una igualdad extrínseca, prescriptiva. Yo prescribo que debe haber una igualdad, pero que no es algo descriptivo, natural e intrínseco. A decir, en términos por ahí más fáciles, del rabino y filósofo del siglo XX también, Sol Roth, él decía, el judaísmo postula que se debe tratar al otro como un igual en ciertos respectos, más allá que lo sea o no, pero sin caer en la construcción teórica y ficción legal de una igualdad universal, independientemente de la realidad, porque esta utopía, esta ficción legal de la igualdad universal, tal como comenzamos esta conferencia, que es absolutamente contraria a la realidad, conspira contra la excelencia y la mejor calidad de vida individual y colectiva. Esta igualdad prescriptiva de la que estamos hablando en el judaísmo también es reflejada en el versículo del Levítico capítulo 24, versículo 22, cuando dice, habrá una misma ley para ustedes, para el prosélito y para el nativo, así será, ya que yo, está hablando Dios, ¿no es cierto?, ya que yo soy el eterno Dios de ustedes. Es decir, una misma ley para todos, teniendo la misma obligación de cumplirla, pero considerando el eventual trato individual y específico ante la misma ley, para balancear la desigualdad fáctica, natural o producida social y económicamente entre las personas. ¿Mediante qué? Mediante políticas tendientes a producir la mayor cohesión, la mayor armonía social posible. Esto es, la ley debe ser atemperada por, podríamos decir, la ley debería ser atemperada por la virtuosa rectitud para el logro de justicia. Contrariamente, de no realizar las consideraciones acorde a estas diferencias, el principio fundamental de justicia como equidad se comprometería y muy seriamente. Ahora, esta antigua sabiduría bíblica aplicada a los problemas contemporáneos se traduce justamente en ¿qué? En salir del modelo pobrista, en salir del modelo asistencialista, porque es un modelo deshumanizante en favor de trabajar por un modelo desarrollista, productivo, rehumanizante, más por supuesto la aplicación de una justicia eficaz en su implementación, pero equitativa en su criterio. Como principales desafíos hoy de todo Estado y por sobre todo en la Argentina, y como principal desafío también de todo gobierno en una sociedad política y en el estado en que se encuentra, por ejemplo, en nuestras latitudes, en Argentina. Ahora, estos mismos conceptos preceptuales, diferenciales del derecho, es decir, la cultura del precepto respecto de la cultura del derecho, pueden también ser aplicados a otro de los más importantes aspectos de la justicia social. Y estoy hablando de la salud, ¿no? Del sistema de salud pública, del sistema sanitario, ¿no es cierto?
Uno de los más conocidos teólogos judíos también del siglo XX, llamado Abraham Yoshua Heschel, por ahí a alguno de ustedes les va a resonar este nombre, escribió en uno de sus libros, una persona muy prolífica, ¿no es cierto? En uno de esos libros, él escribió, el libro se llama Los Profetas. Él escribió, por supuesto, basado en las fuentes judías, lo siguiente. Él decía, pocos son culpables, pero todos somos responsables. Pocos son culpables, pero todos somos responsables. Esto es, solo un número pequeño de personas causan activamente violencia y todo tipo de injusticias. Pero todos los miembros de la sociedad, todos los individuos de esta sociedad asumen la responsabilidad por su inacción frente a tal violencia o a tal injusticia. Es decir, claramente hay sucesos tales como los genocidios, que son obviamente inmorales y muy fácilmente de criticar desde todo punto de vista. Pero resulta un poco más difícil cuando se trata de eventos cotidianos, de eventos naturalizados por todos y por ende no llamando la atención, pero que de todas formas constituyen un entramado de injusticia social. En la cotidianidad de ganar y gastar dinero, ¿no? En la operatividad comercial y financiera cotidiana, simplemente en el vivir en este mundo, padecemos o bien cargamos con la responsabilidad de sueldos bajos, condiciones laborales difíciles, degradación ambiental y una continuidad de la pobreza en millones de personas, entre muchísimas otras dificultades. Ahora, la pregunta en este sentido es, ¿somos nosotros responsables? ¿El individuo es responsable? Y en dicho caso, ¿en qué medida es responsable por las prácticas laborales, por ejemplo, de ciertos comercios o productores cuando compramos, adquirimos, consumimos sus servicios o sus productos? Por ejemplo, concretamente, si compramos café en una compañía o en una tienda o en una cadena que sabemos, una marca, que sabemos, por ejemplo, que ellos sustentan fondos de inversión para el tabaco, para la promoción o el consumo del tabaco. O compramos productos confeccionados con mano de obra infantil o con mano de obra en situación de casi esclavitud, por ejemplo, productos textiles, ¿no es cierto? ¿Estamos también compartiendo la responsabilidad por dichos daños, por dichos perjuicios? Y esta pregunta, llevada al caso de la salud, que es el caso donde que hoy nos compete en cuanto a la justicia social. Sabemos que el judaísmo, por supuesto, y ya desde las bases bíblicas, pospone todos y cada uno de sus preceptos salvo 3, en circunstancias donde la vida está en peligro, en favor de salvarla. Es decir, salvo en caso de tener que asesinar, cometer relaciones sexuales prohibidas o cometer idolatría, todos los demás preceptos prescriptivos y proscriptivos se posponen en favor de salvar la vida. Numerosos son los casos de médicos religiosos judíos que atienden a pacientes y responden a los llamados de emergencia durante Shabbat, y así es como debe ser, realizando tareas que ordinariamente están prohibidas en ese día, ¿no? Incluso personas enfermas o que se pondrían en serio riesgo en caso de ayunar, están también exceptuadas de ayunar aún en el ayuno más importante del calendario judío, que es el Día del Perdón, Yom Kippurim. Ahora, con esto en mente, la cuestión para graficar, así como hicimos en el tema de la redistribución de la riqueza, la cuestión para graficar el tema de la salud, se trata de una persona quien es habiente de autoridad, ¿no?, para determinar quién recibe y quién no determinada cobertura médica por un tratamiento necesario para su patología, ¿no?, y la medicación, por supuesto, asociada a este tratamiento. Un empleado, pero con la autoridad suficiente para determinar
quién recibe y quién no la cobertura médica solicitada, incluyendo la medicación, para la patología presentada. La implicancia potencial de su decisión es absolutamente relevante, por cuanto un diabético puede quedarse sin su insulina, deviniendo en un shock diabético, ¿no? Otra persona puede quedar sin su regular visita médica para observación. Otra persona, de acuerdo a esta decisión, y a quien se le niegue, por ejemplo, su ingreso a la cobertura médica, puede repercutir seriamente en su salud mental o incluso en su situación económica. Ahora, por otro lado también, toda aquella persona a quien se le niegue la prestación, en un caso determinado, o ingresar a una obra social, una prepaga o a una prestadora médica, también, por otro lado, es verdad que puede en cierta medida acudir al sistema de salud pública gratuitamente o a entidades de caridad en atención médica. También la otra parte es verdad. Ahora, el caso es que este empleado, esta persona que está a cargo de decidir la prestación y la cobertura médica a una persona que lo solicita, no puede ciertamente predecir, aunque sí imaginar, si su decisión conducirá o no a un agravamiento de la patología, a un agravamiento de la situación económica o incluso a la muerte de quien está demandando esa cobertura. O bien, podría también imaginar que simplemente denegarle la cobertura será una mera molestia administrativa para el demandante que tendrá que ir a buscar otra prestadora o ir a atenderse a una cobertura en el circuito de la salud pública, nacional y gratuita. Es decir, no puede predecir, pero sí imaginar este empleado. Sería muy fácil para nosotros decir que este empleado en realidad debería aprobar toda demanda para su cobertura, tanto en tratamiento como en medicación. Pero esto seguramente no solo no garantizaría que todos y cada uno de sus afiliados sean atendidos cabal y plenamente, sino que posiblemente aseguraría que la prestataria o la aseguradora quiebre, más allá de que esta persona, este empleado, no es el director de dicha institución para decidir sobre casos o sobre políticas fuera de la competencia que se le dio. Y más aún, en caso de que por fuera de estas reglas que impone las políticas de esta prestadora, este empleado apruebe una cobertura, lo que va a hacer es poner en riesgo su propio puesto laboral, deviniendo ahora seguramente en un desempleado y sin su propia cobertura médica. Dicho sea de paso, por otro lado, la ley judía prohíbe robar aún indirectamente. Este sería el caso, ¿no es cierto? Siendo, como dije, el caso de este empleado que otorga cobertura financiada por la aseguradora en el caso que ésta no lo aprueba legalmente, ¿no es cierto? Ahora, estas son algunas de las consecuencias directas e indirectas de las posibles acciones de esta persona, de este empleado, encargado de emitir las autorizaciones para la cobertura médica de los casos que se le presentan. Y puede sumarse a esto, por ejemplo, que muchas de nuestras acciones u omisiones pueden tardar décadas en manifestar su impacto a nivel global o comunitario. Pero en este caso tratado, en el que estamos abordando, el empleado no goza del lujo de la distancia, como en aquellos otros casos de comprar un café en una tienda cuya compañía financia, no sé, el consumo del tabaco o cualquier otra cuestión que perjudique a la gente, sino que el impacto de la decisión de este empleado es casi directa, es inmediata. ¿Por qué? Porque este empleado sabe el nombre, sabe el apellido, sabe el domicilio, sabe la historia clínica y tiene acceso a toda la información de quien está demandando en ese momento la cobertura médica. De hecho, el trabajo de este empleado incluye realizar conjeturas informadas
respecto de si la persona solicitante de la cobertura es más o menos propensa a enfermedades, prediciendo con cierto grado de precisión quién sufrirá más o menos con su propia decisión. Pero también este empleado sabe de la situación financiera de su empleador, de la prestataria, de la obra social, y entiende que la excesiva indulgencia posiblemente lleve a la aseguradora, a la prestataria, a la obra social, a su quiebre financiero. Entonces, si bien el sistema de salud es complejo, involucra, como estamos viendo, a muchas partes interesadas, las fuentes judías clásicas, la Biblia y el Talmud, sobre el tema de salud generalmente asumen un sistema más simple, en el cual sus principales actores son los pacientes, los médicos y la comunidad en general. Pero su aproximación es muy válida para estos casos y es análoga a la cuestión socioeconómica previamente analizada y puede resumirse en el siguiente ejemplo. Ejemplo que figura y que nos trae la Tosefta. La Tosefta es un escrito legal del siglo II de la Era Común respecto del tratado talmúdico llamado Abodá Zará en su capítulo 2 y en el apartado 7. Allí se nos trae un ejemplo respecto de si los judíos podían o no presenciar las luchas de gladiadores romanos. Estamos en esa época, ¿no es cierto? Las cuales, como ustedes saben, las luchas de gladiadores romanos frecuentemente finalizaban con la muerte del perdedor, ¿no es cierto? Y se citan dos posicionamientos, dos resoluciones al respecto. El primer posicionamiento prohibiendo presenciar estos espectáculos sobre la base que la audiencia, el público, efectivamente participa en el asesinato del gladiador que perdió al sancionar justamente esos combates brutales y mortales. Era el público que decidía, ¿no?, que sancionaba, ¿no?, la muerte del gladiador que perdió la batalla. Sin embargo, el segundo posicionamiento sobre la misma base señala que justamente los espectadores de estos eventos algunas veces votan respecto de si el gladiador que perdió en el combate debe morir o no, y por ello concluye que los judíos pueden presenciar dichos eventos con el propósito justamente de votar en favor de salvar la vida del gladiador en desgracia, ¿no?, el que perdió. Y esta es una situación bastante análoga, paralela, ¿no?, a la del empleado de la aseguradora médica o de la prestataria. Porque dicho empleado tiene el poder para salvar la vida de quien demanda la cobertura médica, en términos polares estamos hablando, ¿no?, pero no tiene el absoluto poder para ello. Sus superiores son quienes deciden en última instancia, pudiendo incluso revocar la decisión de este empleado, e incluso el paciente recibiendo la cobertura también puede morir, ¿no es cierto? Por otro lado, en el caso de negarle la cobertura a quien la está demandando, también puede darse el caso de que puede seguir viviendo o incluso sanamente, de acuerdo al caso que sea, ¿no? Tal como la audiencia o el público en el caso del combate de gladiadores, el empleado lo que está haciendo es tomar el riesgo de eventualmente contribuir a la muerte del demandado o a degradar su situación, pero de lo contrario, de no estar en funciones, de no tener ese empleo, en caso de que esa persona no sea empleada y cambie de trabajo, no va a tener ninguna chance de prevenir ninguna de las posibles muertes. Incluso de pensar en la puesta en escena, por ejemplo, de una protesta pública, tanto la audiencia del combate de gladiadores, como también el empleado, podrían ser desalojados, podrían ser desvinculados desalojados, digo, del circo romano, y en el caso del empleado, desvinculado de sus funciones, ¿no es cierto?, cosa que agravaría la situación. También habría que tomar en cuenta que algunos de los gladiadores eran voluntarios, otros eran esclavos, otros eran ciudadanos de naciones conquistadas con pocas chances de no sucumbir
a la voluntad de los gobernadores del Imperio Romano. Y si bien, por supuesto, en nuestro caso no estamos hablando de esclavos ni de ciudadanos oficializados como de segunda clase, las personas que carecen de seguro médico o de cobertura médica son como quienes menos poseen dinero o como quienes menos poseen poder en la sociedad, asimilándose a los totalmente dependientes de las decisiones de la burocracia institucional, del emperador, ¿no es cierto?, o de la aseguradora médica, con lo cual sí se puede mantener esta analogía o este paralelismo. Y en este sentido, el empleado como el espectador de la lucha de gladiadores se encuentran atrapados en una sociedad que falla en garantizar la salud, que falla en garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos en igual medida y en calidad, y especialmente de sus miembros más vulnerables. Y aquí es donde la perspectiva bíblica talmúdica aporta nuevamente, estableciendo la institución llamada tzedaká. La institución llamada tzedaká, a partir del cual se conforma un fondo de ayuda al pobre, al necesitado, en donde cada miembro, por ley, cada miembro de la comunidad está obligado a contribuir con estos fondos, desde los cuales todo quien se encuentra en situación de necesidad puede extraer recursos de dichos fondos. Fuera de los alimentos y de la vestimenta, estos fondos siempre han sido también utilizados, tradicionalmente, para costear tratamientos médicos. Y aquí una de las mayores autoridades en legislación judía en materia de ética médica del siglo XX, nuevamente, que fue el rabino Eliezer Waldenberg, en su famoso libro, tratado, digamos, de responsas, Tzitz Eliezer, escribe lo siguiente. Él dice: se ha promulgado que con fuerza de ley, por supuesto, que en cada lugar donde vivan judíos, la comunidad debe crear un fondo para el cuidado del enfermo. Y prosigue diciendo: cuando los pobres se enferman y no puedan afrontar los costos de sus tratamientos y de sus medicinas, la comunidad se hace cargo de los costos de las visitas médicas, de las medicinas, los tratamientos, los alimentos apropiados, y todo ello cotidianamente y acorde a las directivas del médico. En este sistema llamado tzedaká, que justamente remite a la justicia social, ¿no es cierto?, el rabino Waldenberg lo que hace es describir un sistema donde integra la comunidad, ¿no es cierto?, al sistema de salud, y donde la íntegra comunidad, la comunidad toda, comparte la responsabilidad por los cuidados del enfermo. Cada participante de la comunidad contribuye obligatoriamente, obligadamente, al fondo en cuestión, por el cual la comunidad asegura que quienes están enfermos reciban la atención y los cuidados apropiados, más todo lo necesario para su recuperación. Todos los miembros de la comunidad saben que en caso de caer en desgracia por cuestiones de salud o por circunstancias económicas, la comunidad los sustentará para que no le falten los servicios esenciales en todo respecto, incluso en lo que refiere a la educación. Es decir, básicamente este sistema produce un compromiso de cada miembro y para cada miembro de la comunidad, invirtiendo en bienestar de todos los demás, así como el incentivo también para distribuir los fondos en la forma que sirva a la mayor cantidad de personas posibles. Por supuesto que, a diferencia de las aseguradoras o las prestatarias médicas, las cuales solo rinden cuenta a sus inversores o partes interesadas, ¿no es cierto?, partes interesadas que pueden o no recibir la parte o la propia cobertura de la institución de la que forman parte, no necesariamente los socios o lo que llaman los stakeholders, ¿no? Las partes interesadas están cubiertas en cuanto a la medicina por la misma institución de las cuales ellos son socios o financistas, ¿no es cierto?
Pero frecuentemente lo que pasa con las aseguradoras es que quienes contribuyen al financiamiento, al mantenimiento de estas instituciones, es decir, quienes abonan las alícuotas para estar cubiertos por dicho servicio, los afiliados, los socios, no tienen voz ni voto para determinar quiénes reciben la cobertura o cuáles son los procedimientos o cuáles son los profesionales asignados. En el sistema de Tzedakah, por otro lado, los miembros de la comunidad son quienes nominan a sus líderes, a sus administradores, a diferencia de las prepagas o de las aseguradoras, donde, como dije antes, los socios, los afiliados, no eligen a las autoridades de la compañía. Instituciones que además están más atentas a sus ingresos y a las demandas, como dije antes, de sus stakeholders, de sus partes interesadas, que a la salud de la comunidad. Y en este sentido, un sistema de salud público nacional debería estar más cerca del sistema de Tzedakah, contribuyendo a un fondo común mediante los impuestos, por ejemplo, de cada uno de los ciudadanos, tomando la responsabilidad para el cuidado de la salud de cada uno. Porque aquí vemos también que los ciudadanos eligen a sus líderes políticos, quienes a su vez nombran administradores y teóricamente también rindiendo cuentas a sus votantes. Ahora, por supuesto que todos sabemos que el sistema de salud público nacional en Argentina se encuentra muy lejos de ser la extrapolación nacional del sistema de Tzedakah comunitario, ¿no? Pero siendo sí este último un sistema muy útil, un sistema muy eficaz en la práctica. Y así es como lo demuestran países como Israel, Japón, España, Italia, Francia, Suiza, ¿no?, que de acuerdo al ranking de la Organización Mundial de la Salud tienen los sistemas de salud pública mejores en el mundo y cuyas variables de medición no solamente es la tecnología médica, sino el acceso a todos y cada uno de sus ciudadanos y habitantes de ese sistema de salud y también la gratuidad en el acceso, ¿no es cierto? Es decir, la diferencia, y tal como se observa en las comunidades y como dije recién también en otros países, es la corrupción. Corrupción que es el flagelo que degrada todo sistema, por mejor planeado y planteado que se encuentre, dado que depende de las personas para su funcionamiento. Y así, ya llegando al final de esta conferencia, hemos visto cómo desde el judaísmo, con sus propias bases bíblicas y talmúdicas, hemos diferenciado conceptual y prácticamente cómo aborda en su diferencial visión lo que llama la justicia social en los dos pilares más importantes, ¿no es cierto?, en lo económico y en lo sanitario, pero que se puede seguir extrapolando y se puede seguir aplicando esto al tema de seguridad y al tema de educación como los otros dos pilares más importantes, ¿no es cierto?, en donde la característica fundamental habíamos visto que es, por un lado, la cultura del precepto respecto de la cultura del derecho, ¿no es cierto?, y esto cómo se aplica a estas dos variables, por lo menos esbozadas en esta conferencia, que es lo económico y lo sanitario, pero como dije antes, bien podría ser extrapolado a el sistema de seguridad individual y público y el sistema de educación individual y público. Espero que haya sido una contribución para poder al menos lidiar desde otra perspectiva muy antigua y por ende habiendo pasado estos sistemas por todos los regímenes políticos, sociales, culturales, a través de los cuales la comunidad judía ha atravesado desde su origen, estamos hablando de hace miles de años, y estos sistemas han quedado incólumes y siguen funcionando muy bien, ¿no es cierto? Espero, como dije antes, que haya sido fructífero para también poder plantear cierta alternativa frente a estas dicotomías tan usuales con las que normalmente calificamos o encasillamos
determinados problemas, en este caso ideologías políticas, tanto de un extremo como de otro. Bueno, tener una alternativa que goza de la sabiduría de miles de años, de la sabiduría teórica y práctica de miles de años, para poder al menos pensar y dirimir estas cuestiones tan importantes y tan relevantes en nuestra sociedad, que merecen no ser dicotomizadas, no ser encerradas en paradigmas ideológicos, políticos o culturales, sino ser abiertas con el fin y con el único fin de intentar dirimir y llegar a buen puerto y resolver estas problemáticas tan relevantes y tan difíciles, tanto para el individuo propio que lo está padeciendo, como también para toda nuestra comunidad y toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias.